Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios que nos concede el privilegio de venir a la palabra de Dios, estar en la presencia de Dios en una mañana tan hermosa como esta y mirar en la palabra de Dios lo que Dios tiene para nosotros en este día. Voy a invitarles a que abran sus Biblias y leamos una vez más en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. La vez anterior comenzamos a mirar esta hermosa historia del enfrentamiento entre David y el gigante Goliat. Y vimos la primera parte, una historia que muchos conocemos. Así que hoy nos vamos a circunscribir en la segunda parte de la historia. Así que vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 22, y allí vamos a iniciar la lectura para desarrollar el tema de hoy: cómo enfrentar la crisis que viene. Dice el verso 22: Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Dice el verso 26: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dice el verso 31: Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, escuche las palabras de David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Dios añada bendición a su palabra leída en esta mañana. Tengamos un momento de oración. Soberano Dios y eterno Padre nuestro que estás en los cielos, honramos tu nombre, Padre, y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, oh Dios, por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos brinda de abrir tu palabra en esta mañana y escuchar tu voz a través de esta historia
que tiene grandes lecciones para nosotros en este día. Padre, toma el control de tu siervo. Que tu Espíritu Santo sea que hable a través nuestro, para que nosotros podamos recibir las enseñanzas que tú, Padre, tienes preparado para nosotros en este día. Te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les dije, el tema de este sermón es cómo enfrentar la crisis que viene. Hace aproximadamente 4 semanas iniciamos justamente tratando este tema con el objetivo de alertar al pueblo de Dios de las consecuencias que puede traer la situación generada por la pandemia mundial que ha causado la enfermedad del COVID-19. Y lo más importante, mirar en la palabra de Dios cuáles principios nos pueden ayudar a enfrentar y vencer no solo esta crisis generada por la enfermedad del coronavirus, sino cualquier crisis que nosotros podamos enfrentar. En esa ocasión leímos una parte de la historia que encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17, que nos narra cómo un pastorcito de Belén llamado David, quien en ese momento era apenas un adolescente, aunque posteriormente se convirtió en el rey de Israel, cómo David se enfrentó a este gigante llamado Goliat y lo venció. Recuerdo que nos enfocamos en ver principalmente 5 cosas que no nos ayudan a vencer en una crisis. El día de hoy les invito para que volvamos al texto bíblico y así poder aprender de esta hermosa historia cuáles son las cosas que sí nos pueden ayudar a obtener la victoria en medio de una crisis. ¿Qué es una crisis? Tengo una breve definición. Dice, una crisis es un momento en la vida en que a uno le sucede algo que no es normal. A veces las crisis llegan a nuestra vida en el momento menos esperados y nos traen problemas que nunca hemos tenido que confrontar antes, como esta enfermedad. Esta es una enfermedad nueva. Claro que en la antigüedad habían venido virus y pandemias, pero el elemento quizás más destacado en este caso es que este virus, esta pandemia ha venido en un momento en el que el mundo está globalizado, donde todo está interconectado y hay una interdependencia de lo que se produce en la China con lo que se consume en Estados Unidos o en América Latina. Y cuando una de esas cadenas de producción se detiene, como ha ocurrido ahora, entonces viene la crisis. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que nos van a ayudar a vencer una crisis? Bueno, en primer lugar, la primera cosa que queremos hacer mención es que debemos enfrentar los problemas en lugar de huir asustado. En los textos que leímos hace unos minutos, vimos cuál era la situación en la que se encontraba el ánimo del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con los soldados? ¿Qué pasaba con el rey? Cada vez que este hombre, Goliat, este gigante enorme, se paraba y hacía un desafío al pueblo de Israel, pues todos se quedaban llenos de miedo. Todos estaban temblando. No aparecía ni una sola persona, ni un solo hombre que estuviera dispuesto a marchar al frente para enfrentar a Goliat. Dice en el verso 11 del capítulo 17, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Usted se imagina, yo estaba pensando, usted se imagina que en medio de esta pandemia, de esta enfermedad, ¿qué sucedería si los médicos, si las enfermeras y todo el personal que trabaja en el sector de salud se negara a ir a las clínicas y a los hospitales a atender a los enfermos? ¿Usted se imagina la situación que sucedería? ¿Cuántas personas que están internos en cuidado intensivo en este momento o que están graves podrían perder la vida?
Porque los hombres y mujeres que están llamados a enfrentarse a esta enfermedad, si decidieran no hacer su trabajo, eso sería algo catastrófico. O imagínate que una casa comienza y se incendia, y hay un gran incendio y las llamas están devorando esa casa. Y tú llamas a los bomberos por teléfono y los bomberos vienen. Y cuando los bomberos vienen, se paran a tu lado y comienzan a contemplar el fuego y a decir, pero qué fuego más grande, pero qué llama que tan alta. Pero eso no es lo que tú quieres que ellos hagan. Tú quieres que ellos saquen la manguera y enfrenten el fuego y salven tu casa. Bueno, pues lo que estaba pasando en esta ocasión era que los soldados, los hombres que estaban entrenados para enfrentar a los enemigos, estaban atemorizados y ninguno quería asumir la responsabilidad. Entonces, cuando un problema viene, cuando una crisis es evidente y se presenta, hermano, lo que tenemos que hacerle frente, tenemos que salir adelante. Tú sabes que hay personas que no han podido quedarse en su casa, como dice el hashtag quédate en casa. No, han tenido que salir día tras día a la calle a cumplir con su labor, a hacer su trabajo. Algunos tienen situaciones que son hipertensos o qué sé yo, qué otra enfermedad de base, pero han salido a hacer su trabajo porque entienden que alguien lo tiene que hacer. Cuando la crisis viene, cuando los problemas vienen, alguien tiene que darle el frente. Y en el caso de la historia que nos ocupa, quienes tenían que dar el frente era el rey y los soldados de la nación. Sin embargo, ellos, en lugar de enfrentar la situación, estaban turbados y llenos de miedo. Alguien dijo que el miedo es ausencia de Dios, real o sentida. Te lo voy a repetir de nuevo. El miedo es ausencia de Dios, real o sentida. Puede ser que una persona que no tiene a Dios en su corazón se sienta atemorizado. Pero puede ser que un creyente, una persona que ha puesto su esperanza y su confianza en Dios, que tiene el Espíritu Santo, sienta que está solo. Y ahí entonces el miedo se apodere de ti. Claro que el COVID es contagioso, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que desarrollar una vacuna, hay que atender a los enfermos y debemos encarar de manera decidida la crisis que se avecina, porque el problema de la enfermedad y de esta pandemia es que ahora estamos padeciendo la crisis de salud, pero nosotros sabemos que lo que viene en los próximos meses es una crisis económica que dicen algunos expertos que es sin precedente. Debemos encarar de manera decidida la crisis que se avecina con la ayuda de Dios, con la sabiduría que nos ofrece la Biblia y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a salir adelante para la gloria de Dios. Por eso estamos mirando la palabra de Dios. Por eso queremos ver estos principios. Y el primer principio que vemos en esta mañana es que no se le puede salir corriendo a los problemas. Los problemas llegan y los problemas deben ser enfrentados. El miedo no ayuda. El miedo se convierte en tu peor enemigo. Ahora, ¿qué hizo David? Mira lo que David le dice al rey Saúl. A diferencia, y mira cómo Samuel contrasta. Esto es lo interesante, cómo se contrasta la actitud y la respuesta de los soldados que estaban ahí a lo que David dice, que viene ajeno a lo que está pasando y simplemente se encuentra con la situación. Dice en el versículo 32 del 17, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, porque eso era lo que había pasado, el corazón de ellos y el ánimo estaba en el suelo, estaban presos del miedo en ese momento. Pero David le dije, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteos. Bendito sea Dios. Esas palabras solo pueden salir de un corazón que no tiene miedo al gigante, porque sabe que Dios está de su lado. David sabía que el Dios que lo había librado en el pasado
cuando él se enfrentó a fieras salvajes que atacaban su rebaño, ese mismo Dios en quien David confiaba lo libraría del gigante Goliat. ¿Sabe? Goliat no fue la primera crisis que David enfrentó. Nosotros leímos en los versículos del 33 al 37, que no lo vamos a leer otra vez, lo que David le dijo a Saúl. Cuando David le dice que le llevan a David a Saúl y le dice, mira, este se va a enfrentar con el gigante. Saúl le dijo a David en el 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, Saúl le dice, pero tú, un adolescente, ¿cómo tú te vas a enfrentar a un guerrero profesional? Y David le dijo, David le cuenta lo que había sucedido en el pasado, cómo él, cuidando ovejas, había tenido que enfrentar a las fieras, sea osos o leones, que iban a devorar el rebaño. Así que David, en lugar de salir huyendo, enfrenta el problema. Esa es la lección que nos da en esta mañana. No le tengas miedo a ninguna crisis, porque el mismo Dios que ha estado contigo ayer y durante todos los problemas que tú has tenido en la vida, ese es el Dios que nos va a acompañar en medio de esta crisis. En segundo lugar, otra cosa que ayuda a enfrentar la crisis es ser uno mismo. Otra cosa que aprendemos de esta increíble historia que ocurrió hace más de 3,000 años atrás es que para ganarle a la crisis, una persona debe ser ella misma. Cuando pasamos por momentos de dificultad, cuando estamos enfrentando una crisis, debemos pensar en cómo usar los recursos que tenemos a nuestro alcance y no pensar en resolver el problema de la misma manera que otro lo haría. Mira lo que ocurrió. David es llevado donde Saúl. David le cuenta a Saúl que en el pasado él se ha enfrentado a la fiera. Saúl dice, bien, que Jehová esté contigo, pero mira, vamos a hacer una cosa, toma mi armadura, y le presta su armadura a David. Y cuando David se pone la armadura de Saúl, mire lo que dice el texto en el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas, es decir, toda su armadura de militar, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. 39, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, Saúl acepta que David enfrente al gigante. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a prepararte. ¿Con qué? Con lo mejor que yo tengo. Toma mi armadura, la armadura del rey. El mejor sistema de protección es probable que lo tuviera Saúl. Y cuando le ponen todo esto a David, ¿qué ocurre? Que David no podía ni siquiera caminar. Y David tiene que decirle, yo no puedo andar con esto, yo nunca practiqué, ese no soy yo. Mira, Saúl tenía buenas intenciones al prestarle a David su armadura, pero rápidamente David se dio cuenta de que la armadura de Saúl, en lugar de ayudarlo, lo estaba estorbando, pues no le permitía ni siquiera caminar. David se dio cuenta rápidamente de que no podía resolver la crisis que tenía por delante comportándose como un militar. Él no lo era, él era un pastor de ovejas, y por eso le dijo a Saúl que no podía caminar con eso encima y se despojó de ella. ¿Cuál es el principio que nosotros extraemos y cuál es la enseñanza que nos deja esta decisión que toma David? Cada uno de nosotros debemos resolver los problemas de esta crisis con nuestro propio recurso, no con lo que tenemos en las manos y no con lo que tiene ningún otro. Saúl quería que David se enfrentara a Goliat con su armadura, pero David dijo, no, yo tengo mi propia herramienta, yo tengo mi propia manera, yo me voy a enfrentar al guerrero, al gigante, a Goliat, pero lo voy a hacer, como dijo un cantante famoso en la antigüedad, déjame hacerlo a mi manera. Así que este es el principio. A algunas personas les resulta enfrentarse a un problema de una manera, pero otros
resuelven el mismo problema de una manera diferente. Así que cada uno, cuando se enfrenta a una crisis, tiene sus propios recursos, los que le funcionan. Y lo que funcionó en un lugar quizás no sea lo que te funcione a ti, pero sí tú puedes usar lo que tú tienes en las manos. Ahora, en tercer lugar, otra cosa que aprendemos de esta historia, y el tiempo avanza vertiginosamente, es que nosotros tenemos que aprender a prever las complicaciones. Ya la crisis de por sí es un problema, pero cuando uno va a hacer frente a la crisis, debemos aprender a prever las complicaciones. En esta historia de David y el gigante hay un detalle que no todos le prestan atención. Miren lo que dice, o lo que hace David en el versículo 40. Saúl le da su armadura, él no puede caminar, se quita la armadura, y ¿cómo va a resolver el problema? A la manera de David. Dice el 40, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en la mano, y fue hacia el filisteo. Esa palabra que aparece ahí, zurrón, es una bolsa grande de piel o de cuero que se lleva colgada al hombro y sirve para meter y llevar cosas, generalmente cuando se va al campo. En buen dominicano, eso que el texto describe como un zurrón o una bolsa pastoril, no es más que el macuto del campesino dominicano. David tenía un macutico y ahí posiblemente tenía la honda, sacó su honda y dice que fue al arroyo y tomó ¿cuántas piedras? 5 piedras lisas del arroyo. Dice el verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ella una piedra. Bueno, esto es lo último que David hizo cuando iba a enfrentar al gigante Goliat. Es decir, David se prepara, va al arroyo y busca 5 piedras. Y dice el 49, metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. La pregunta es, ¿cuántas piedras necesitó David para derribar a Goliat? Una sola piedra. David necesitó una sola piedra para herir y derribar al gigante, pero tenía 4 más en el saco pastoril. David usó una sola piedra para matar al gigante, pero buscó 5 piedras del arroyo. David solamente usó el 20% de las municiones disponibles. ¿Sabe qué es lo que nos enseña esto? Que tenemos que aprender a prever las complicaciones. Porque en medio de una crisis tú no puedes arriesgar todo el plan de salvamento contando con un solo proyecto o una sola fuente de ingreso. Eso no es solamente arriesgado, como se dice en República Dominicana, poner todos los huevos en una sola canasta. No, eso es considerado como un suicidio, porque si ese proyecto falla, inmediatamente ya ahí quedaste. Debemos prever complicaciones, debemos tener algunas piedras extras en el macuto o en el saco pastoril. Puede que no las use, como el caso de David, pero si las necesitas, allí están. Y esto es un principio interesante. Cuando vayas a enfrentarte a una situación, los estrategas hablan de tener el plan A y tener el plan B. David tenía una estrategia. Él sabía que con un solo golpe, que con una sola piedra, él podía lograr su objetivo, pero recogió 5. La cuarta cosa que nos ayuda, y con esta terminamos en esta mañana, es poner las cosas en perspectiva. Finalmente, la última lección que aprendemos de esta historia del pastorcito de Belén y el gigante es que aun cuando uno se encuentre en medio de la peor crisis de la vida, debe dar un paso atrás y mirar las cosas con perspectiva. David, un joven pastor,
inexperto en el arte de la guerra, de pie frente a un gigante, probablemente 3 veces más grande que él, y al ejército profesional que representa a los archienemigos del pueblo de Israel, levanta su voz y dice: mire qué interesante. Trate de imaginarse la escena por un minuto, piense. Este jovencito solo frente a el gigante Goliat, con un ejército detrás, con los enemigos históricos del pueblo de Israel, consciente él de lo que sucedería si él no vencía al gigante. Mire las palabras de David en ese momento de crisis. Dice el verso 45: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bendito sea Dios. Dice David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y ahora escucha lo más importante que dice David. Dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y concluye en el 47: y sabrá toda esta congregación. Es decir, ahora, no solo las generaciones futuras que iban a escuchar esta historia como nosotros hoy día, y los que le están escuchando hoy por primera vez, no solo esas generaciones iban a saber lo que había un Dios en Israel, sino que todos los allí presentes. Esta era una lección para los demás soldados que estaban allí. Dice: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. ¿Qué es lo que está haciendo David cuando mira el problema desde este punto de vista? David mira el campo de batalla y entiende que Dios peleará por él. No es David el que se está enfrentando al gigante. David es solamente el representante del pueblo de Dios en ese momento. David tiene un plan. Él ya había enfrentado en el pasado a otros adversarios y los había vencido. Cuenta con las herramientas para llevar a cabo el plan. Tenía la honda, tenía las piedras, tenía el saco pastoril. David eligió con cuidado sus municiones. Cuenta con las herramientas para llevar a cabo el plan. Lleva consigo su honda. Sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Y desde ya está midiendo la distancia entre él y la cabeza del gigante. Desde que David comenzó a correr hacia el gigante, ya él sabía lo que iba a hacer. Él no iba a improvisar. Él sabía que tenía que golpearlo para poderlo derribar. Sin embargo, a pesar de su estrategia, a pesar de su honda, a pesar de su experiencia, David sabe perfectamente, antes de enfrentarse con Goliat, que la victoria le pertenece a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Quién es el que da la victoria? Dios. Por eso va con confianza, va tranquilo, no tiene miedo, no le tiembla el pulso al momento de correr hacia la fuente de su crisis y al manejar la herramienta que le permitirá eliminar. David había puesto toda su confianza en Dios al momento de enfrentar esta crisis. Y mi pregunta para ti, querido hermano y amigo, en esta mañana es la siguiente, y con esto concluyo: ¿en quién está puesta tu esperanza en medio de esta crisis? Espero que esta historia nos ayude a ver a Dios cumpliendo sus propósitos en medio de cada crisis, aún en esta pandemia, y nos dé la confianza para enfrentarla, sabiendo que la victoria y la gloria pertenecen solo a Dios. Dios se va a glorificar. Esta crisis va a pasar, ya lo verás. Saldremos de esto. Esta crisis tiene fecha de caducidad. Esto va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Las promesas eternas de Dios, los principios de Dios son eternos. Y es a ella a la que nosotros debemos apelar. Es mirar cómo David enfrentó esta crisis y cómo en todo tiempo en su mente David
estaba consciente de que Dios era el dueño de la victoria. La invitación en esta mañana, querida iglesia, querido hermano, es a confiar única y solamente en Dios. Él te dará la victoria. Él está en control y todo lo que pase, sea lo que sea que ocurra, cumplirá los propósitos de Dios y la gloria será dada siempre al eterno Dios. Dios nos bendiga. Nos bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te honramos, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por esta hermosa historia que hemos podido mirar. Gracias porque muestra que tú eres el Dios poderoso. Tú eres el Dios que está al control. Tú eres el Dios que nos da la victoria en medio de las crisis de la vida. Padre, trae paz a nuestros corazones. Trae aliento por medio de tu palabra a los corazones que en este día se encuentran angustiados, turbados, desesperados. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a mirar lo que tú estás haciendo en medio de esta situación. Y ayúdanos a ver que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.